Bendiciones. Espero que estés bendecido para bendecir. Definitivamente siempre recuerdo una frase, ¿sí? Que desde niño leí. Dios y yo somos mayoría. Pero por supuesto, Dios y yo somos mayoría no en la arrogancia, no en la presunción, sino que de verdad luego lo cambié. Como dice Romanos, capítulo 8. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Qué bendición poder conseguir la palabra escrita y esa palabra que nos fortalece, que es viva. Porque cuando la lees, Dios habla a tu corazón, porque Dios mira el corazón hambriento de Él. El corazón sediento de Dios, Dios lo mira y Dios lo suple y Dios obra en su vida. Padre, gracias por este tiempo, gracias Señor por lo que tú vas a hacer en cada corazón, en cada mente, en cada vida. Señor, gracias por fortalecernos, gracias por tu socorro, gracias por obrar en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén, Padre. Amén. La bendición nos permite tener estrategias en momentos de angustia y de temores. En el capítulo 32 de Génesis describe que luego que Labán bendice a Jacob y a su familia, inicia la escritura diciendo: Jacob siguió su camino y salieron al encuentro ángeles de Dios. Ahora, ¿por qué Dios se le manifiesta? Porque no son los ángeles los que lo hicieron de una manera personal. Dios le envió ángeles, le envía mensajeros a Jacob, porque Dios conoce cómo está el corazón de Jacob. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y le mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú: así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado, me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas, siervos y siervas, y envió a decirle a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Qué interesante. Dice la escritura más adelante que Jacob tenía temor y estaba en angustia. ¿Por qué? Porque Jacob tenía presente el pasado. ¿Cuál era el pasado de Jacob con respecto a su relación con Esaú? El pasado de Jacob era que salió huyendo de casa de sus padres porque su hermano Esaú lo quería asesinar. Y lo quería asesinar cuando volvió en sí, cuando despertó y entendió que el asunto de la bendición era serio y que Jacob no estaba jugando cuando le compró la primogenitura. Que Jacob arrebató eso. Y cuando Esaú vuelve en sí y lo entiende, su reacción es de ira, es de molestia. ¿Ve? En lo humano, un fruto de la carne. Venganza, asesinato, un deseo de la carne, porque no tenía otra alternativa, porque había perdido la bendición, había rechazado la bendición. Y sí, Esaú buscó asesinar a su hermano y Jacob reaccionó como un hombre prudente, como un hombre sabio, como un hombre lleno del Espíritu Santo. Huyó. ¿Ok? Porque en Cristo Jesús el esforzado y ser valiente no se describe o no se manifiesta con una actitud de supremacía, ni de soberbia, ni de confrontación, sino de sencillez de corazón, bajándola a servicio, sin altivez. Entonces, ¿cómo opera la bendición de Dios en medio del temor y de la angustia? En este caso, Jacob envía
a Esaú un mensaje. He estado con Labán durante todo este tiempo y le dice, y tengo esto. En otras palabras, con la descripción de su riqueza y de lo que tenía como familia, le estaba diciendo, no vengo a reclamar herencia, no vengo a buscar herencia, ya soy hombre bendecido. Y le dice, versículo 4, y le mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas. Y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. ¿Okay? Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte. Y 400 hombres con él. Bueno, qué recepción, ¿sí? Con 400 hombres. ¿Qué tantas cosas pudo pensar Jacob? Y les mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú. Versículo 4. Así dice tu siervo Jacob. Le describe todo lo que le estaba describiendo. Pero la reacción de Esaú era recibir a su hermano con una multitud de hombres. Versículo 7. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió. ¿Qué angustió a Jacob? Que Esaú no dijo, bueno, voy a ir con mi esposa o con mi familia a recibirlo, sino que le dice, te voy a recibir con 400 hombres, con parte de un ejército. Entonces Jacob se llenó de temor y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. ¿Por qué? Porque desde niño Esaú era un hombre de guerra, de fuerza. Jacob no. Jacob era apaciguador. ¿Ve? Y recuerdo ese versículo en Mateo 5. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos verán a Dios. Jacob no era un hombre iracundo, pelearín. Era un hombre que dependía de Dios. Era un hombre que tenía en Dios sus fuerzas. Pero Esaú era un hombre de fuerza. Era el que peleaba, el que se iba a las armas. Entonces, Jacob plantea una estrategia para simple y llanamente no perder o mantenerse en la promesa de Dios. Y esto me lleva a meditar y a que entendamos. El Señor me dice que muchas veces Él conoce nuestras debilidades. Y a pesar de que Dios había bendecido a Jacob, lo había prosperado con Labán, Dios le pagó a Jacob. Sí, Dios fue el Dios todopoderoso que permitió una buena paga sobre Jacob. A pesar de que Jacob sale y venía de un problema con Labán, venía de demostrarle a Labán que Dios estaba con él. Dios se manifestó a Labán y Labán termina bendiciéndolos. Entonces cuando viene a otra confrontación de relaciones rotas, un título para este mensaje pudiera ser: la bendición de Dios restaura relaciones rotas. La bendición de Dios cambia nuestra imagen hacia nuestro semejante. ¿Sí? Y, en fin, como nosotros lo veamos desde la perspectiva en que lo veamos. Lo cierto es que Jacob estaba entendido y recordaba al Esaú del pasado. Versículo 9: y dijo Jacob: Dios de mi padre y Dios de mi padre Isaac, Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela,
y yo te haré bien. ¿Cómo se describe esto? Muchas veces sabes que cuentas con la bendición de Dios. Dios está contigo. Pero antes de ver la bendición de Dios, antes de ver el banquete de Dios, tienes que pasar por valle de sombra y de muerte, como dice el Salmo 23. Y la vara y el cayado de Dios te van a infundir aliento, te van a animar. Y en este momento en que Jacob estaba pasando por esa angustia y temor, lo que hizo fue orar. ¿Por qué se pone a orar? Porque recordó que Dios es el que cada momento lo había sacado airoso de las situaciones adversas o las situaciones difíciles o las amenazas de una mala paga o las malas intenciones de una mala paga, la intención de su hermano de asesinarlo luego de el episodio del engaño, ¿sí? Y le dice a Dios: tú me dijiste que volviera a mi tierra, menor soy de todas las misericordias y toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé el Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Jacob le estaba diciendo a Dios que la misericordia que Dios había tenido sobre él era demasiado grande. Yo soy más, yo no merezco tu misericordia. Pasé con un cayado el Jordán y ahora regreso con 2 campamentos. Ya tenía ya una familia, tenía ya una gran familia, tan grande que simple y llanamente, viendo los inicios de la promesa de Dios, podía dividirlo en 2 campamentos. ¿Y por qué? De una manera sana, estratega. El versículo 11 dice: líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre de mis hijos. Veo estas cosas, el Señor me hace ver cuál era el pensamiento de Jacob. El pensamiento de Jacob se llenó de temor y de angustia. Entendía que así como Labán tenía todo el poder en la tierra, su hermano tenía más poder que él en cuanto a la fuerza, en cuanto a ser hombre de guerra, y le pide a Dios que lo libre. Ese es el punto de vista de Dios, de Jacob. Pero en el caso de Dios, el Dios que le había prometido a Jacob que iba a estar bien en su casa, en su tierra, permanecía tranquilo. Y Dios no entra en angustia, Dios no entra en desespero de que Esaú iba a matar al hermano, no. Dios se mantiene seguro, se mantiene confiado, el Dios que conoce el futuro, el Dios que todo lo sabe, el Dios que todo lo ve. Estaba tranquilo. Dios es fiel, Dios sabe lo que dice, y lo que Él dice Él lo cumple. Miren, le voy a decir lo siguiente: Dios no necesita repetir 20,000 veces las cosas. ¿Por qué lo dejó escrito? Lo dejó escrito porque es tácito. Lo dicho, dicho está. Él no tiene que cambiar la palabra. Él es el mismo. Y dice el versículo 12: tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y Jacob sencillamente está repitiéndose a sí mismo lo que Dios le había prometido. Porque Jacob le estaba recordando a Dios: hay momentos en que usted se siente solo, hay momentos en que yo me siento solo. Jacob se sintió por la situación, claro, él esperaba otra cosa, era para él mejor que le dijera: mira, tu hermano se alegró, lloró, dijo: qué bueno, tengo años que no veo a mi hermano Jacob, voy a ir a saludar a una esposa, vengan, porque él tenía muchas esposas, varias esposas, y llevar a todos los hijos. Hoy día, bueno, pues eso sabemos que no se puede hacer, pero en el contexto histórico del capítulo 32 de Génesis observamos eso.
Se va, Jacob no esperaba. Le dicen, viene con muchos hombres. Viene con 400 hombres. Y por supuesto, es de pensar de que Jacob venía a buscar su herencia. Y por eso Jacob le dice, yo tengo de todo. Yo no vengo, y le envía presente, porque Proverbio dice que el regalo abre puertas. El regalo te trae bendición. Y comenzó a enviarle regalos, y buenos regalos, ¿sí? Para que éste no viera que venía a buscar herencia, que venía a reclamar pertenencias y a calmarle esa sed de venganza que una vez vio años atrás. Sí, observó. Unos 20 años más o menos acontecieron. 20, 21, 22. Bueno, si sumamos 7 que trabajó, 7 más que trabajó, 7 por Lea, 7 por Raquel, son 14. 5 años por el pago, 19. Está. O 19 años, 20 o 21. El único que lo sabe es Dios. Y sigue diciendo que luego que Jacob ora recordando la palabra de Dios, ora teniendo presente la palabra de Dios, dice, y durmió allí aquella noche. Versículo 13. ¿Qué significa que durmió? Estaba cansado. Que el temor y la angustia que tenía desapareció por la palabra de Dios. Eso es lo que sí. Durmió tranquilo. Cuando alguien está con miedo, cuando alguien está angustiado, no duerme bien, sufre de insomnio, ¿sí? Y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú: 200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías. Usted sabe lo que significa esto, ¿no? Significa que le estaba dando de las riquezas que él producía. Porque podía darle las crías, podía darle las camellas. Si le daba las crías, le estaba dando el futuro, la fuerza de camellos del futuro. Si le daba las camellas, la madre, le estaba dando simplemente el futuro, aquellas que le iban a parir más camellos. Pero en este caso le estaba dando la camella y las crías. O sea, estaba afectando parte de su riqueza futura. Pero ¿por qué Jacob hacía esto? Jacob lo hacía porque sabía que su bendición no estaba en lo que él tenía. Su bendición no estaba en tener vacas, en tener ovejas, en tener cabras. Su bendición venía de Dios. Dice el versículo 15, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Y lo entregó a su siervo, cada manada de por sí. Y dijo a su siervo, pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. O sea, Jacob, como estratega, planteaba, vamos a darle tiempo al tiempo. Y cada regalo era una muestra de buscar paz. Era una muestra de decir, vengo en paz. Vengo a restaurar mi relación contigo. Versículo 17. Y mandó el primero diciendo, si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo, ¿de quién eres? ¿Y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás, es un presente de tu siervo Jacob, que envía a mi siervo Esaú, y he aquí también él viene tras nosotros. ¿Sabe algo? Antes de la oración, dice la palabra que Jacob estaba angustiado, que estaba con miedo. Hemos de tomar en cuenta cuál es la reacción de una persona con miedo, llena de temor. ¿Cuál es la reacción de una persona angustiada? Se bloquea. Correcto, se bloquea. No habla, se comprime, se queda totalmente indefenso, no piensa, no sabe qué hacer.
En muchas ocasiones he atendido personas con angustia, con temores, y les pregunto, ¿qué vas a hacer? No sé. ¿Qué vas a hacer? Pero no sé. Dígame usted. Y por eso es que muchas personas de esas son engañadas. Lo cierto es que la bendición de Dios opera y libera y mantiene la mente libre para ser buenos estrategas en medio del temor y en medio de la angustia. Jacob no se bloqueó. La bendición de Dios desbloquea. La bendición de Dios libera. La bendición de Dios libera de trauma. Ojo, vino el temor, vino la angustia, pero no se estancó. Vino el temor, vino la angustia, pero no se comprimió. Vino el temor, vino la angustia, pero no desesperó. No quedó perturbado. Comenzó con estrategia a enviar regalos. Versículo 18. Entonces dirás, es un presente de tu siervo Jacob que envía mi señor Esaú, y aquí también él viene tras nosotros, preparando el corazón de su hermano. Pero él pudo preparar el corazón de su hermano porque pasó por un momento de oración donde cesó la angustia y el temor. Versículo 19, mandó también al segundo y al tercero y todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo, conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallaréis. Y diréis también, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizás le seré acepto. Y vemos dentro de la lucha que tenía, que producía el temor, la angustia, el recuerdo de su hermano con fuerza, violento, que no perdía batallas o guerras o peleas. Eso lo estaba abrumando porque él no veía ni sabía de su hermano durante unos 20 años. No sabía si había cambiado, no sabía, pero tenía el temor de que su hermano iba a vengarse de él. Y estaba enviando esos regalos. Y a eso es lo que yo llamo cuando queremos agradar a Dios, cuando queremos, ayudar a Dios. Nosotros no podemos ayudar a Dios. Y el Salmo 27 dice, el 12, el 13 dice, espera en Jehová, aguarda en Jehová y Él hará. Está quieto que yo soy Dios, dice la palabra. Él lo dice siempre, pero nosotros algo tenemos que hacer. Los nervios nos llevan, algo hacemos y buscamos ayudar a Dios. Versículo 21. Pasó pues el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Durmió porque Jehová estaba con él. La bendición de Dios, cuando aplicas la fe, la bendición de Dios te hace estar tranquilo, te hace descansar. La bendición de Dios trae reposo en medio del temor y de la angustia. La bendición de Dios produce reposo a pesar de la angustia y a pesar del temor. Cuando Dios te bendice, su presencia está contigo y has de enfrentar toda situación, toda crisis con la presencia de Dios. Y esa presencia de Dios va a restaurar relaciones. Esa presencia de Dios va a operar en favor de los justos, en favor de los que aman a Dios. En el nombre de Jesús. Jacob entendía que él había engañado a su hermano, pero a pesar de entender que había engañado a su hermano, sabía que Dios lo había bendecido y confió en la bendición de Dios. Él siempre, como dice el canto que estamos, obra en favor nuestro. Él está, Él nunca nos desampara. Padre, hoy clamo por cada uno de mis hermanos que esté en medio de la angustia y que tengan temores, para que el temor huya de ellos, se vaya de ellos y la angustia desaparezca. Oro por cada uno de mis hermanos, Señor, que tenga relaciones rotas,
para que restaures esas relaciones rotas, para que les des sabiduría y caminen sabiamente delante de ti. Oro, Dios, para que tu bendición esté con nosotros de tal manera que vivamos tu palabra en obediencia y tu gracia y tu favor esté con nosotros. Nuevamente perdónanos, límpianos de toda maldad y que lluvias de bendiciones estén sobre mis hermanos. Gracias, Padre, porque tu bendición nos permite superar la angustia y el temor. Tu bendición nos libra de todo lo que es falso, de lo que no es real. Nos libra para bendición. En el nombre de Jesucristo, aumenta nuestra fe. Amén, Padre. Amén. Bendiciones. Dios mediante espera nuestro próximo video el viernes. Bueno, agradecemos a Dios por los tiempos que vienen. El domingo es fiesta de Pentecostés, se celebra. Lamentablemente no lo vamos a celebrar como de costumbre, ¿ve? Pero Dios se va a glorificar en cada una de nuestras vidas. Y motivo e insto a cada familia a que el domingo puedan hacer o un almuerzo o una cena como familia, honrando a Dios por su Pentecostés, por el derramamiento del Espíritu Santo, porque eso es lo que marca Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo, el recoger la cosecha, la primera cosecha después de la primicia. Entonces, Dios me les bendiga, estaremos pues informándoles para la gloria de Dios. Bendiciones.